La diferencia en la cifra de muertes por COVID-19 reportadas por la Secretaría de Salud entre el 25 y el 26 de mayo es de 501. Pero esto no quiere decir que en 24 horas más de 500 personas murieron por COVID-19 en México. En este video les voy a explicar por qué. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, espero que estén muy bien. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a explicar por qué es falso que 500 personas murieron en México durante 24 horas a causa de COVID-19. Bueno, vamos a empezar por el principio. Todos los días a las 7 de la noche, la Secretaría de Salud hace una conferencia de prensa en la que da a conocer el panorama de COVID-19 en México y el mundo. El martes 26 de mayo, durante esta conferencia, la cifra reportada de muertes fue de 501 muertes más comparadas con la cifra reportada el día anterior. Pero esto no quiere decir que en un día hayan muerto más de 500 personas. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Porque lo más lógico, lo más fácil es pensar que si un día la Secretaría de Salud reporta cierto número de muertes y al día siguiente este número aumenta en 501, pues esto quiere decir que en un día murieron 501 personas. Esto es falso. Y la razón es la siguiente. La cifra de muertes reportada por la Secretaría de Salud en estas conferencias de las 7 de la noche no reflejan las muertes ocurridas durante el último día. ¿A qué me refiero? Bueno, si vieron la entrevista que tuvimos con Ricardo Cortés Alcalá, el director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, lo que nos cuenta es que esta base de datos, la base de datos de la Secretaría de Salud Federal, es alimentada con información de los sistemas de salud estatales. Estos sistemas de salud pueden o no reportar las muertes el día en el que ocurren. Y lo que hemos visto en Serendipia es que no están haciendo esto. El registro de muertes tiene un retraso. Es por esto que a pesar de que el 26 de mayo la cifra de muertes aumentó en 501, esto no quiere decir que el 25 de mayo hayan muerto 501 personas. A ver, antes de continuar, quiero aclarar que esto no quiere decir que sea menos grave que las personas estén muriendo por COVID-19 en México. O sea, que estemos diciendo que 500 personas no murieron en un solo día por COVID-19, no quiere decir que entonces no importa cuántas personas mueren o cuándo mueren. No, nos parece lamentable que las personas mueran por esta enfermedad. También nos parece que cada vida es importante. También creemos que, por supuesto, que el sistema con el que el gobierno federal está capturando esta información podría ser mejorado. De hecho, esa es una de las cosas que nos dijo Ricardo Cortés en la entrevista, pero es lo que tenemos en este momento. Y lo único que estamos diciendo es que para ser precisos con respecto a la información que está publicando el gobierno federal, hay que decir que una cosa es la fecha de registro de las defunciones y otra cosa muy diferente es la fecha de ocurrencia, la fecha de fallecimiento de estas personas. Entonces, esa es la única diferencia que estamos destacando aquí y en ningún momento estamos diciendo que pues entonces no importa que la gente se muera por COVID-19 porque total, pues no se murieron 500 personas en un día. No, ese no es el punto de este video y espero que esto haya aclarado ese punto. Si no fue así, pues díganmelo en los comentarios del video y ahora sí podemos continuar. La base de datos que publica la Secretaría de Salud con los casos de COVID-19 en México incluye las siguientes variables de fecha: la fecha de actualización, la fecha de ingreso del paciente a una unidad hospitalaria, la fecha de inicio de síntomas y la fecha de defunción. Esto es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta porque México es un país en el que cualquier persona, cualquiera de sus ciudadanos, puede tener acceso a la fecha exacta en la que ocurrió una defunción por COVID-19. Por supuesto que esto depende de que quien esté capturando esta fecha lo esté haciendo de una manera correcta, pero supongamos que todos lo están haciendo de la manera correcta y todas estas fechas están bien. Entonces, esto quiere decir que en México tenemos acceso a las fechas precisas en que mueren lamentablemente las personas por COVID-19. Esto, si me preguntan a mí, es una gran ventaja porque entonces podemos tener datos muchísimo más precisos.
Ahora, como les estaba diciendo antes, se supone que esta base de datos, o sea, la base de datos que presenta el gobierno federal, es actualizada en tiempo real. Sin embargo, hemos visto y el mismo gobierno ha aceptado que en el caso de las muertes hay un retraso promedio de 20 días. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las muertes que sean registradas hoy, miércoles 27 de mayo, no van a ser reportadas hoy exactamente. ¿Por qué? Pueden ser muchas razones, las desconocemos, pero no todas las muertes que ocurran por COVID-19 hoy van a ser registradas en este sistema hoy. Esto quiere decir que para saber el número exacto, el número total de muertes que ocurrieron el 27 de mayo, vamos a tener que esperar en promedio aproximadamente unos 20 días. Pero al mismo tiempo, en la conferencia de prensa que ocurra hoy en la noche, vamos a tener una actualización de las cifras de casos de COVID-19 como hemos tenido desde el inicio de esta pandemia. En la conferencia de hoy también se va a actualizar la cifra de muertes. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la cifra de muertes que presenten el día de hoy no van a ser las muertes que ocurrieron entre ayer y hoy. Van a ser las muertes que entre ayer y la 1 de la tarde de hoy, que es cuando la Secretaría de Salud hace el corte de sus datos, fueron incluidas en este sistema. ¿Esto es lo ideal? No. En un mundo ideal, pues tendríamos el reporte sí en tiempo real de las muertes, casi en el momento en el que ocurren, y entonces podríamos estar hablando de que sabemos exactamente cuántas personas mueren por COVID-19 en México. Lamentablemente, pues el sistema que tenemos no funciona así. Si quieren saber más sobre este sistema, tenemos la entrevista que les mencionaba con Ricardo Cortés Alcalá. Les estoy dejando el link aquí en la tarjetita y también lo estoy poniendo en la descripción del video. Entonces, si quieren saber más sobre este sistema, creo que esa es una entrevista en la que pueden hacerlo. Pero pues justo por el diseño de este sistema es que no podemos tener una certeza de un día para otro de cuántas personas mueren. Yo entiendo que es como la primera reacción y el primer análisis que se puede hacer, que si la Secretaría de Salud está presentando un número de muertes un día y al siguiente día presenta otro número de muertes, pues vamos a decir, ok, entre ayer y hoy aumentaron 501 las muertes por COVID-19 en México, y eso quiere decir que en un día murieron 501 personas, pero esto es falso. Y me parece muy importante que todos lo tengamos claro porque creo que sí hace una gran diferencia. Y si no me creen, aquí están las gráficas que prueban esto. En esta primera gráfica, que es azul, registramos el número de muertes que da a conocer la Secretaría de Salud en su informe técnico diario. Entonces aquí podemos ver que efectivamente el 26 de mayo es el día con más reportes de muertes. Hay 501 reportes de muertes. Y después está el 22 de mayo con 479 reportes de muertes. Pero si al contrario graficamos por la fecha de defunción, obtenemos una gráfica muy diferente. Podemos ver que el 15 de mayo es la fecha de defunción de 261 personas, es decir que hasta ahora es el pico de defunciones, 261 personas que murieron por COVID-19 el 15 de mayo. Enseguida está el 14 de mayo, el día anterior, con 258 muertes por COVID-19. Estas son las personas cuya fecha de fallecimiento es el 14 de mayo. Hay que recordar que incluso estas dos fechas pueden seguir cambiando porque, como les digo, hay un lapso promedio de 20 días, es decir, que pueden ser más o pueden ser menos, en los que se siguen modificando las cifras de muertes ocurridas durante cada día. Por último, quiero platicarles que en Serendipia también hemos cometido este error. Hace algunas semanas publicamos un tweet en el que decíamos que ese día había sido el día con más muertes por COVID-19, justo porque habíamos hecho esta resta de las muertes reportadas el día anterior con las muertes reportadas en ese mismo día. Este tweet estaba mal y pues no queda más que admitir ese error, porque la realidad es que no había sido el día con más muertes, porque las muertes que estábamos viendo eran solo las muertes reportadas, más no las muertes ocurridas.
Y además en Serendipia creemos que sí es muy importante ponerle atención a estos detalles porque, como recordarán, al inicio de la pandemia en México no había una base de datos abiertos. Lo que teníamos eran 2 PDFs con los casos confirmados y los casos sospechosos, es decir, que ni siquiera podíamos saber las muertes por COVID-19. Sí, hoy tenemos esta base de datos en donde tenemos una variable que indica la fecha de defunción. Es gracias a que personas que trabajan con datos, entre ellos Serendipia, insistimos en que era necesario que la Secretaría de Salud publicara esta base de datos en un formato abierto y además que incluyera variables que sus tablas en PDF no incluían. Entre estas variables estaba exactamente la fecha de defunción. Entonces, si ahora tenemos esta base de datos, pues creo que lo mínimo que podemos hacer con ella es utilizarla y utilizarla bien. Esto en el caso, por ejemplo, de periodistas, de científicos, de investigadores, o sea, de personas que quieran utilizar estos datos abiertos. Creo que tenemos una gran responsabilidad, sobre todo si estamos publicando esto en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas que no quieren utilizar o que no saben utilizar esta base de datos confían en que lo que están leyendo en los medios es cierto. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es pues utilizar la base de datos oficial, saber qué variables tiene y utilizarla de una manera correcta. Sobre esto, en Serendipia tenemos un video en el que hablamos sobre la base de datos, cómo está estructurada y cuáles son las variables que contiene y cómo saber utilizar estas variables. Entonces, si ustedes quieren saber más al respecto, está el enlace abajo del video y también aquí les debe estar saliendo para que le den clic y los lleve directamente a ese otro video. Por último, quiero decirles que si siguen teniendo dudas sobre esta base de datos, su contenido, su estructura y las variables que están en ella, lo que les recomendamos es pues contactar a la Secretaría de Salud porque al final esa es la dependencia responsable de esta base de datos y es quien debería resolver todas estas dudas. A nosotros lo que nos ha servido es contactar a Ricardo Cortés por medio de Twitter, así por medio de un tweet, decirle que hay un problema en la base de datos o que tenemos una duda con respecto a tal cosa y casi siempre contesta. Entonces creemos que ese pues es un enlace importante y un enlace que funciona con la Secretaría de Salud. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido para saber por qué es falso que 501 personas murieron en 24 horas a causa de COVID-19. Si les gustó o no les gustó, esperamos sus comentarios abajo de este video. Saben que siempre los leemos y procuramos responderlos todos. Y pues bueno, ya saben que si les gustó el video nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Estos 2 clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si nos quieren ayudar un poco más, pueden visitar nuestro perfil en Patreon, en donde pueden donar desde 20 pesos al mes a cambio de recompensas para ayudarnos a seguir haciendo este tipo de videos, además de investigaciones con datos abiertos. Recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.